¿Alguna vez te has sentido manipulado sin saber por qué o cómo? ¿Te has preguntado si alguien está jugando con tu mente? Pues déjame contarte algo. Puede que no lo sepas, pero todos estamos expuestos, cada día, a tácticas de manipulación. Algunas son tan sutiles que ni siquiera las notamos. Y lo peor de todo, muchos caemos en ellas sin darnos cuenta. Fue precisamente este pensamiento el que me impulsó a descubrir un libro que cambiaría completamente mi forma de ver las relaciones y las interacciones humanas. Ese libro es el Manual de Psicología Oscura de Michael Pace. Cuando lo descubrí, algo dentro de mí se despertó. No era un libro común, ni mucho menos. En cuanto leí el título, pensé, Psicología Oscura, ¿de qué trata esto? ¿Cómo puede algo relacionado con la psicología ser oscuro? Y la verdad es que, al principio, me invadió una mezcla de curiosidad y escepticismo. ¿Por qué alguien escribiría sobre un tema tan controversial, sobre cómo manipular y controlar a las personas? ¿Era eso ético? Pero, al mismo tiempo, sentí una necesidad imperiosa de saber más. ¿Quién no querría entender cómo otras personas pueden usar la mente humana a su favor? Así que decidí profundizar en el contenido, y lo que encontré no solo me sorprendió, sino que también me dejó pensando. Las páginas del libro revelaron técnicas tan poderosas, pero tan peligrosas, que no pude evitar preguntarme si las había experimentado en mi propia vida, tal vez sin saberlo. La psicología oscura no solo está presente en el ámbito de la manipulación personal, sino que también se infiltra en nuestra vida cotidiana, en las relaciones laborales, en las redes sociales y, sorprendentemente, en muchas de las interacciones que damos por sentado. Este libro me abrió los ojos a un mundo completamente nuevo, donde la mente humana no es solo un conjunto de pensamientos y emociones, sino un campo de batalla donde las tácticas de persuasión y control son utilizadas, a veces de manera inocente, otras veces de manera malintencionada. Y lo más impactante de todo, todos estamos expuestos a ellas. Ahora, antes de continuar, quiero pedirte que te suscribas al canal para no perderte ninguno de los siguientes videos sobre este tema fascinante. Aquí vamos a explorar cómo reconocer y protegerte de estas técnicas que, muchas veces, son invisibles, pero que tienen el poder de cambiar el rumbo de tu vida sin que te des cuenta. Así que, ¿qué encontré en el Manual de Psicología Oscura? Bueno, vamos a empezar por entender qué es la psicología oscura en primer lugar, para que puedas comprender cómo y por qué funciona en nuestra vida diaria. En cuanto empecé a leer más sobre lo que realmente es la psicología oscura, me di cuenta de que el término no se refería a algo místico ni a magia negra, como podría imaginarse. En realidad, tiene que ver con algo mucho más aterrador: el control de la mente humana a través de la manipulación emocional y psicológica. Michael Pace, en su libro, describe la psicología oscura como un conjunto de técnicas que se utilizan para influenciar el pensamiento, las decisiones y las emociones de los demás sin que se den cuenta. Esto no tiene nada que ver con el poder o el control físico, sino con el poder de la mente. ¿Lo aterrador? Que muchas veces ni siquiera somos conscientes de que estamos siendo manipulados. Pero, ¿por qué el término oscuro? La respuesta es simple. La psicología oscura no tiene en cuenta la ética ni el bienestar de las personas a las que se les aplican estas técnicas. Está basada en aprovechar las vulnerabilidades emocionales de los demás para lograr objetivos personales o profesionales, sin importar los daños que cause. Es una especie de juego de poder oculto, donde uno de los jugadores tiene la ventaja de conocer las reglas no escritas, mientras el otro ni siquiera sabe que está en el juego. Y aquí es donde me detuve a reflexionar. ¿Cómo es posible que esta psicología oscura esté presente en nuestras vidas, muchas veces sin darnos cuenta? Lo más impresionante es que no se limita a situaciones extremas o abusivas. Puede estar presente en relaciones cotidianas, como en un círculo de amigos, en el trabajo, o incluso en nuestras interacciones más simples en redes sociales. A veces, un simple comentario o una mirada puede ser una técnica oculta de manipulación, sin que lo notemos. La psicología oscura juega con nuestras emociones, nuestros miedos y deseos. Como Pace explica en el libro, los manipuladores son expertos en identificar nuestras debilidades. Ellos saben exactamente qué decir para hacernos sentir inseguros, culpables o indecisos, y lo peor es que, en muchos casos, ni siquiera somos conscientes de que estamos siendo manipulados hasta que ya es demasiado tarde. Algunas de las técnicas más comunes incluyen el gaslighting, que es cuando alguien te hace dudar de tu propia realidad, o el chantaje emocional, que es cuando te hacen sentir responsable de la felicidad de otra persona para manipular tu comportamiento. ¿Te suenan familiares?
Es posible que las hayas experimentado sin saber lo que eran realmente. A lo largo de este video, quiero ayudarte a identificar estas tácticas en tu propia vida, porque una vez que las conoces, te vuelves mucho más difícil de manipular. Es como si te pusieras una especie de gafas que te permiten ver las intenciones ocultas de quienes te rodean. Pero, antes de seguir adelante y desglosar las técnicas más específicas, quiero que pienses en algo. ¿Alguna vez has sentido que alguien estaba controlando tus pensamientos o emociones sin que te dieras cuenta? Puede ser algo tan sutil como un amigo que siempre te hace sentir culpable, o una pareja que constantemente te dice lo que deberías hacer. Esto no solo es incómodo, es una forma de manipulación. En el siguiente capítulo, vamos a hablar sobre los manipuladores. ¿Quiénes son y cómo puedes reconocerlos? Porque, créeme, al entender cómo piensan y cómo actúan, podrás tomar el control de tu propia vida. En cuanto entendí qué es la psicología oscura, me di cuenta de algo aún más escalofriante. No es solo una teoría o un concepto abstracto. La psicología oscura tiene aplicaciones muy reales y efectivas en la vida cotidiana. Y lo más sorprendente de todo es que las técnicas de manipulación que usan los manipuladores son mucho más comunes de lo que creemos. Y cuando empiezas a identificar estas tácticas, te das cuenta de cuántas veces has sido vulnerable a ellas sin saberlo. Michael Pace, en su Manual de Psicología Oscura, dedica un capítulo a explicar las técnicas más comunes de manipulación. Estas no son trucos complejos ni secretos reservados a expertos en control mental. Son estrategias que cualquier persona puede aprender a utilizar para influir en los demás. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera notamos que estamos siendo manipulados hasta que ya es tarde. 1. Gaslighting. Hacer dudar de tu propia realidad. El gaslighting es una de las técnicas más peligrosas y dañinas. ¿Alguna vez te han dicho algo como estás exagerando o eso nunca pasó? Esas frases, aparentemente inofensivas, pueden ser la puerta de entrada a una manipulación mental más profunda. El gaslighting es una forma de manipulación emocional en la que una persona hace que otra dude de su propia percepción de la realidad. Si alguien te dice constantemente que estás equivocado, que tus recuerdos no son correctos, o que te estás volviendo loco, lo que está haciendo es sembrar la semilla de la inseguridad en tu mente. Es como si te estuvieran quitando el control de tu propia vida. Al principio, puede parecer algo pequeño, pero cuando se repite una y otra vez, empiezas a dudar de ti mismo y te vuelves dependiente de la otra persona para validar tu percepción del mundo. Esto puede destruir tu autoestima y tu confianza, dejándote vulnerable a todo tipo de abusos emocionales. 2. El chantaje emocional. Jugar con tus sentimientos para obtener lo que quieren. Otra técnica que Pace menciona es el chantaje emocional. Esta táctica se basa en aprovechar tus emociones para manipularte. Por ejemplo, un manipulador podría hacerte sentir culpable por no hacer algo que te piden, diciendo cosas como si realmente me quisieras, lo harías o después de todo lo que he hecho por ti, así me lo pagas. Estas frases están diseñadas para jugar con tus sentimientos de culpa y hacerte sentir responsable de la felicidad o bienestar de la otra persona. El chantaje emocional no siempre es tan obvio, pero cuando te das cuenta de cómo funciona, te permite tomar distancia y protegerte. Es importante recordar que no debes sacrificar tu bienestar por los demás. Cada vez que te sientas presionado de esta manera, haz una pausa y pregúntate: ¿está esta persona respetando mis límites? ¿Estoy siendo manipulado? 3. La técnica de la recompensa y castigo. Control a través de recompensas y castigos emocionales. Una de las formas más efectivas de manipulación emocional es la técnica del recompensa y castigo. Imagina que alguien te da una atención excesiva, halagos o amor, solo para luego retirarlos repentinamente cuando no haces lo que quieren. Esta alternancia de recompensa y castigo crea una dependencia emocional, donde te esfuerzas más y más por obtener esa recompensa emocional, que podría ser una palabra amable o un gesto de cariño. Es un ciclo en el que estás constantemente tratando de ganar la aprobación de la otra persona, pero nunca puedes estar completamente seguro de cuándo recibirás el premio o el castigo. Este tipo de manipulación puede volverte emocionalmente inestable. El manipulador controla tu estado emocional y te hace sentir que nunca eres lo suficientemente bueno o que siempre debes hacer algo más para ser aceptado. 4. La técnica del desprecia y recompensa. Desvalorizarte y luego levantar tu autoestima. Finalmente, uno de los trucos más insidiosos es la técnica de despreciar y recompensar. Un manipulador puede devaluarte, criticarte constantemente, hacerte sentir inferior o insignificante, para luego levantarte con un cumplido o un gesto amable.
Esto genera una dinámica de poder en la que el manipulador controla tus emociones, haciéndote sentir constantemente que no eres suficiente. Y cuando finalmente hacen algo bueno por ti, te sientes agradecido y dependiente de ellos. Es como un ciclo de maltrato y mimos que te mantiene atrapado. Estas técnicas son solo la punta del iceberg, pero, a medida que las identificas y las comprendes, te vuelves mucho más difícil de manipular. Michael Pace tiene una forma de mostrarte las estrategias de control psicológico con claridad, lo que te permite ver cómo operan los manipuladores a tu alrededor. Es impactante descubrir lo fácil que es para alguien jugar con nuestras emociones y controlarnos sin que siquiera lo notemos. Pero la buena noticia es que una vez que te haces consciente de estas tácticas, puedes protegerte. Puedes empezar a reconocer los patrones, los trucos emocionales, y darte cuenta de lo que está realmente en juego. En el siguiente capítulo, hablaremos sobre cómo reconocer a un manipulador y qué señales deben alertarte. Porque, después de todo, el conocimiento es poder, y entender cómo funciona la psicología oscura es tu primer paso para liberarte de ella. Una de las preguntas más intrigantes que surgió mientras leía el manual de psicología oscura fue: ¿quiénes son realmente los manipuladores? ¿Es algo que cualquiera puede hacer? ¿O hay perfiles específicos de personas que tienen la capacidad de influir en las emociones de los demás de forma tan poderosa? La respuesta, como descubrí, es más compleja de lo que parece. Los manipuladores no son seres de otro mundo, ni son personajes oscuros que solo aparecen en las películas. Son personas totalmente comunes, muchas veces muy cercanas a nosotros, que operan detrás de las sombras. Su habilidad para manipular no proviene de poderes sobrenaturales, sino de un conocimiento profundo de las emociones humanas y una capacidad excepcional para aprovechar las debilidades emocionales de los demás. A menudo, los manipuladores no son conscientes de que están manipulando, y en muchos casos, ellos mismos son productos de experiencias pasadas donde aprendieron a manejar a las personas para obtener lo que querían. En el libro, Michael Pace describe a los manipuladores como personas que tienen ciertas características psicológicas que les permiten identificar y explotar nuestras vulnerabilidades. Vamos a desglosar quiénes son y cómo reconocerlos. 1. El narcisista. Uno de los perfiles más comunes de manipuladores es el narcisista. Esta persona tiene una necesidad constante de admiración y validación externa. No es capaz de ver a los demás como individuos completos, sino solo como herramientas para alimentar su ego. El narcisista tiende a ser extremadamente encantador al principio, atrayéndote con su carisma y, a menudo, haciéndote sentir especial. Pero a medida que la relación progresa, empiezan a devaluarte, a minimizar tus logros y a hacerte sentir inferior. El objetivo de un narcisista es siempre estar por encima, y si no consiguen lo que quieren, te hacen sentir culpable o inadecuado. Lo que los narcisistas son expertos en hacer es controlar las interacciones de manera que solo ellos ganen. Saben qué decir y cómo manipular la conversación para que siempre terminen siendo el centro de atención. La relación se vuelve una constante batalla por poder y control. 2. El sociopático. Otro tipo de manipulador que Pace menciona es el sociopático. Este perfil es aún más peligroso, ya que la persona carece por completo de empatía o remordimientos. El sociopático no se detiene a pensar en cómo sus acciones afectan a los demás. De hecho, no les importa en absoluto. Lo que les interesa es conseguir lo que desean, sin importar a quién tengan que pisotear para lograrlo. Son expertos en leer a las personas, en identificar lo que les mueve, y en usar esa información en su beneficio. Juegan con las emociones de las personas como si fueran piezas de ajedrez, sin ninguna consideración ética. Lo aterrador de este tipo de manipulador es que muchas veces se presentan como personas muy confiables y de confianza, incluso líderes naturales. Pero, una vez que caes en su red, descubrirás que no les importa nada más que su propio beneficio. La manipulación que emplean es sutil, pero devastadora, y a menudo dejan un rastro de personas emocionalmente dañadas tras ellos. 3. El victimista. Un tipo de manipulador que mucha gente no reconoce es el victimista. Esta persona se presenta constantemente como la víctima de cualquier situación. Se queja de su vida, de las injusticias que ha sufrido, y hace que todos los que están a su alrededor sientan que tienen que cuidarla y protegerla. Sin embargo, lo que realmente está haciendo es manipular a los demás para que sientan lástima por ella y, a su vez, le den lo que quiere. El victimista sabe cómo hacer que te sientas responsable de su bienestar. Si alguna vez no estás disponible o no les das lo que piden, se sentirán ofendidos y pueden llegar a usar el chantaje emocional para que te sientas culpable.
En su mundo, siempre son ellos los que están sufriendo, y las personas que los rodean deben solucionar sus problemas. No buscan una solución real, solo que tú resuelvas sus necesidades. 4. El controlador carismático. Este tipo de manipulador es el más difícil de detectar, ya que generalmente es una persona muy carismática. Se presentan como líderes o como personas sabias, confiables y muy seguras de sí mismas. Los controladores carismáticos pueden ser mentores, jefes, o incluso amigos cercanos que te convencen de que tus ideas no son buenas o que tú no sabes lo que es mejor para ti. En realidad, lo que buscan es mantener el control sobre ti. Te convencen de que ellos tienen la respuesta a todos tus problemas, y con el tiempo, te vuelves dependiente de su consejo y aprobación. Lo peligroso de este perfil es que, por su carisma y habilidades de comunicación, logran que te olvides de tu intuición y empieces a tomar decisiones basadas en lo que ellos dicen, no en lo que tú realmente piensas o sientes. Este tipo de manipuladores tienen la capacidad de hacer que te sientas como si estuvieras haciendo lo correcto, cuando en realidad solo están usando tu confianza para sus propios fines. Ahora que sabes quiénes son los manipuladores, ¿te has dado cuenta de alguna persona en tu vida que pueda tener estas características? No es algo fácil de aceptar, pero es fundamental que empieces a reconocer estos perfiles para protegerte de las técnicas que utilizan. En el próximo capítulo, vamos a analizar las estrategias que utilizan los manipuladores para lograr que te sometas a su voluntad. Estas tácticas pueden ser tan sofisticadas que, si no estás preparado, podrías caer en sus redes sin darte cuenta. Después de entender quiénes son los manipuladores, el siguiente paso es aprender a identificarlos en nuestra vida cotidiana. Porque, lo cierto es que los manipuladores no siempre se presentan con una etiqueta visible que diga «soy manipulador». De hecho, la mayoría de ellos son bastante hábiles en ocultar sus intenciones. Es más, algunos pueden parecer personas completamente confiables, amables y hasta encantadoras. Pero es importante aprender a reconocer las señales sutiles, que nos advierten de que estamos frente a alguien que podría estar utilizando técnicas de manipulación. 1. La excesiva necesidad de control. Una de las primeras señales de alerta que menciona Michael Pace en su Manual de Psicología Oscura es la necesidad de control. Los manipuladores suelen ser personas que siempre quieren tener la última palabra en cualquier situación, que intentan gestionar cada aspecto de tu vida o de las decisiones que tomas, incluso en cosas que no les conciernen. Esto no es solo un deseo de liderar, sino un deseo de poder. Si te encuentras con alguien que intenta influir en todos los aspectos de tu vida, desde tus decisiones personales hasta las profesionales, es una señal clara de que podrían estar tratando de controlarte. El manipulador no acepta ser contradecido. Si no sigue sus instrucciones o sus recomendaciones, las consecuencias pueden ser inmediatas, como el aislamiento, la desvalorización o incluso el uso de la culpa para que cambies tu comportamiento. Un manipulador necesita asegurarse de que siempre estás alineado con su voluntad, y utilizará cualquier táctica para mantener esa dinámica de poder. 2. El uso excesivo de la culpa. Una de las herramientas más poderosas que tiene un manipulador es el chantaje emocional, y dentro de él, la culpa juega un papel fundamental. Si notas que una persona constantemente hace que te sientas mal por no hacer lo que ellos quieren, o te recuerda todo lo que han hecho por ti para hacerte sentir en deuda, es una señal clara de manipulación. La culpa es una de las emociones más difíciles de manejar, y cuando un manipulador sabe cómo usarla, puede ser devastadora. Estos manipuladores son expertos en hacer que pongas las necesidades de los demás por encima de las tuyas, y te hacen sentir que no estás siendo lo suficientemente bueno si no cedes a sus deseos. Si alguna vez alguien te dice cosas como «si realmente me quisieras, lo harías» o «después de todo lo que he hecho por ti, así me lo pagas», es un claro indicio de que están tratando de manipularte emocionalmente. 3. La victimización constante. Otra señal crítica de un manipulador es la constante victimización. Estas personas se presentan como si siempre estuvieran siendo víctimas de las circunstancias, de otras personas o de situaciones injustas. De alguna manera, el manipulador convierte a todos los demás en los malos de la historia, y ellos mismos se muestran como los seres sufridos y agraviados. Este tipo de manipulador puede pedir constantemente tu ayuda, no porque lo necesite, sino porque lo que realmente quiere es que te sientas responsable de su bienestar emocional. Esto puede ser un chantaje emocional disfrazado de necesidad, y una vez que te enganchas en el papel de salvador, empiezas a sentir que es tu deber hacer todo lo posible para solucionar sus problemas, aunque no sean realmente tuyos. 4. La falta de responsabilidad.
Un manipulador nunca se hace responsable de sus acciones. Siempre encontrará una excusa o culpará a otros por sus errores, y rara vez asumirá las consecuencias de lo que hace. Si alguna vez alguien te hace sentir que tus problemas son culpa de los demás o que siempre tienen una razón válida para sus comportamientos destructivos, es una señal de alerta. Esta falta de responsabilidad es una táctica para evitar que otros los confronten o los desafíen. Al no asumir la culpa, el manipulador se asegura de que las personas a su alrededor sientan que son los que están equivocados, nunca ellos. Esta manipulación psicológica se hace cada vez más difícil de detectar porque es sutil, y con el tiempo, empiezas a dudar de tu propia percepción de los hechos. 5. La manipulación a través de la comodidad o la recompensa. Uno de los métodos más insidiosos de los manipuladores es ofrecerte una recompensa, ya sea en forma de amor, apoyo o aprecio, para que sigas sus instrucciones. El manipulador puede ser extremadamente encantador en ciertos momentos, dándote la atención que deseas, solo para que luego te sientas en deuda con ellos y te manipulen para hacer lo que ellos quieren. Este tipo de manipulación es más difícil de identificar porque en ocasiones se disfraza como un acto de bondad o generosidad. Sin embargo, cuando te das cuenta de que solo recibes este tipo de trato cuando sigues su voluntad o haces lo que ellos desean, la dinámica de poder se hace clara. 6. El control a través del aislamiento. A menudo, los manipuladores tratan de aislarte de las personas que podrían ofrecerte apoyo o influir en tus decisiones. Un manipulador puede comenzar a sembrar dudas sobre tus amigos, familiares o incluso tu pareja, tratando de convencerte de que estas personas no te entienden o no te quieren lo suficiente. La intención detrás de esto es clara. Te aíslan para que dependas completamente de ellos. El aislamiento también puede ocurrir a través de la crítica constante hacia otros, haciéndote sentir que solo el manipulador tiene tus mejores intereses en mente. Este es un claro intento de controlar tu círculo social y hacer que dependas emocionalmente de ellos para tomar decisiones. Ahora que sabes cómo identificar los manipuladores a través de estas señales, puedes empezar a ver cómo muchas personas utilizan estas tácticas en su vida cotidiana. Lo más importante es que te mantengas alerta y no dejes que ningún manipulador socave tu autonomía o tu bienestar emocional. El conocimiento de estas señales te empoderará para reconocer cuando alguien está intentando manipularte. En el siguiente capítulo, vamos a profundizar en cómo defenderte de estas tácticas, y te enseñaré cómo tomar el control de tu vida para evitar caer en la trampa de los manipuladores. No te lo pierdas. Uno de los aspectos más fascinantes del Manual de Psicología Oscura de Michael Pace es cómo nos adentra en las técnicas más avanzadas de manipulación, persuasión y, en particular, el arte de la seducción psicológica. La seducción no solo tiene que ver con el atractivo físico o el deseo romántico, sino con la capacidad de influir profundamente en las emociones, pensamientos y comportamientos de las personas, casi sin que se den cuenta. La seducción, tal como la plantea Pace, es mucho más que solo un juego de atracción. Es una herramienta poderosa que, utilizada correctamente y de manera ética, puede mejorar nuestras relaciones y nuestras interacciones sociales. Pero cuando es utilizada de manera oscura y manipulativa, puede llevar a controlar a los demás y hacer que actúen en nuestro beneficio, sin que ellos se den cuenta de que están siendo manipulados. Lo más sorprendente de estas técnicas es que, en su mayoría, no requieren de una gran habilidad o carisma natural para ser efectivas. Es más, cualquier persona puede aprenderlas y utilizarlas. Pero es fundamental entender que el poder de la seducción en la psicología oscura radica en la forma en que conseguimos que los demás se sientan atraídos emocionalmente, independientemente de las circunstancias. 1. La creación de atracción a través de la exclusividad. Una de las primeras técnicas avanzadas de persuasión que Pace menciona es la creación de exclusividad. Los manipuladores más hábiles entienden que las personas están profundamente atraídas por aquello que parece difícil de obtener o exclusivo. Esta es la base de muchas de las dinámicas de seducción que vemos, no solo en las relaciones personales, sino también en el mundo de los negocios, la política y las marcas. Imagina que estás en una conversación y de repente te das cuenta de que la persona con la que estás hablando empieza a insinuar que tu amistad o relación con ellos es algo especial y único. No solo es una conversación casual, sino algo que te hace sentir valorado y único. Sin embargo, lo que realmente está haciendo es crear una dinámica de dependencia emocional, donde la otra persona empieza a sentir que, para recibir tu validación o cariño, deben hacer lo que tú pides. Se vuelve una relación de control. Esta táctica es comúnmente utilizada en el mundo de las citas,
pero también tiene su lugar en el ámbito profesional y político. Se trata de hacer sentir a los demás que son especiales, pero hacerlo de una manera que fomente tu poder sobre ellos. Esto se logra estableciendo barreras invisibles, lo que provoca que la otra persona quiera pertenecer a tu círculo exclusivo, y cuando lo haga, te verán como alguien con gran poder de influencia. 2. El uso de la psicología inversa. Otra técnica muy poderosa que los manipuladores y seductores utilizan es la psicología inversa. Esta técnica se basa en dar a las personas lo que no esperan, lo que les permite tomar decisiones basadas en la contradicción de lo que se les presenta inicialmente. En lugar de decirles lo que deberían hacer, los manipuladores aplican la psicología inversa y les dicen que no lo hagan, logrando el efecto contrario. Por ejemplo, si deseas que alguien te ayude en un proyecto pero no quieres ser demasiado directo, puedes usar la psicología inversa diciendo algo como: sé que probablemente no querrías ayudarme, ya que tienes muchas cosas que hacer. Al expresar una necesidad indirecta y asumir que la otra persona no está dispuesta a ayudar, en realidad les estás dando el poder de decidir lo contrario, lo que en muchos casos genera una mayor motivación para asistir y colaborar contigo. Esta técnica juega con la naturaleza rebelde de las personas y su deseo de probar que pueden actuar de manera autónoma y contraria a las expectativas. 3. El arte de la seducción emocional. La seducción emocional es otra técnica avanzada de persuasión utilizada por los manipuladores. Aquí no se trata de un coqueteo físico o de cortejo evidente, sino de manipular las emociones de la otra persona de una manera más sutil. Los manipuladores expertos en seducción emocional saben cómo tocar las fibras más sensibles de su víctima, ya sea provocando simpatía, generando una sensación de compasión o afinidad emocional. Este tipo de seducción se da de manera gradual, al principio de forma muy dulce y amorosa, luego, despiertan una necesidad en la otra persona, haciendo que se sientan emocionalmente comprometidos con el manipulador. En muchos casos, las víctimas no se dan cuenta de que están siendo manipuladas porque lo que experimentan es una falsa sensación de conexión emocional profunda. A medida que este lazo emocional se establece, el manipulador empieza a controlar las decisiones de la otra persona con base en su deseo de mantener la relación especial. La clave de la seducción emocional es crear un vínculo ficticio que hace que la otra persona sienta que la relación es profundamente significativa, cuando en realidad solo está sirviendo a los intereses del manipulador. 4. La técnica de la recompensa y castigo. Otro truco muy común en el arsenal del manipulador es la técnica de la recompensa y el castigo. Este método, basado en el refuerzo positivo y negativo, juega con las emociones de la víctima de una manera extremadamente efectiva. La idea es premiar los comportamientos que benefician al manipulador y castigar a aquellos que no siguen sus deseos. Por ejemplo, si alguien comienza a comportarse de la manera que el manipulador desea, puede ser halagado, recibir cariño o atención. Sin embargo, cuando la persona se desvían de la norma o no sigue las instrucciones del manipulador, puede ser castigado con indiferencia, crítica o incluso rechazo emocional. Este ciclo de recompensas y castigos crea una dependencia emocional que hace que la víctima siga buscando aprobación, perpetuando el control del manipulador. Como podemos ver, el poder de la seducción en la psicología oscura no tiene que ver solo con un atractivo superficial, sino con controlar y moldear las emociones de los demás para alcanzar metas personales. El manipulador, a través de la seducción emocional, la psicología inversa y el establecimiento de relaciones de dependencia, puede tener un impacto significativo en cómo las personas actúan, piensan y sienten. Lo importante, como siempre, es estar alerta y aprender a identificar estas técnicas. En el próximo capítulo, veremos cómo defendernos de estos juegos mentales, y te daré herramientas prácticas para evitar caer en las trampas de la seducción manipulativa. Cuando hablamos de manipulación psicológica, es fácil pensar en las tácticas visibles, las mentiras, las promesas rotas, los juegos emocionales evidentes. Pero lo que muchas personas no comprenden es que los efectos más devastadores de la manipulación no siempre son obvios. Lo que realmente marca la diferencia son los efectos psicológicos silenciosos que se infiltran en la mente de la víctima, casi sin que se den cuenta. En el Manual de Psicología Oscura de Michael Pace, uno de los temas más inquietantes que aborda es el daño invisible que la manipulación puede causar en las personas. A menudo, las víctimas no se dan cuenta de que están siendo manipuladas hasta que ya han experimentado un deterioro profundo en su bienestar emocional y mental. La manipulación no solo afecta las decisiones externas, sino que reprograma el cerebro de una persona de manera insidiosa, alterando su percepción de la realidad,
su autoestima y, lo más alarmante, su capacidad para confiar en sí mismos. Uno de los primeros efectos es la confusión mental. Los manipuladores son expertos en sembrar dudas. Esto ocurre cuando constantemente te hacen cuestionar tus decisiones, tus emociones y, lo peor de todo, tus creencias más fundamentales. Poco a poco, esta confusión se convierte en una incertidumbre constante sobre lo que es real y lo que no lo es. La víctima se ve atrapada en un mar de contradicciones, donde no sabe en quién confiar ni qué creer. Esta inseguridad se arraiga tanto que puede durar mucho tiempo después de que la manipulación haya cesado. Un ejemplo claro de esto son las relaciones tóxicas o los entornos laborales abusivos. Las víctimas, al principio, son seguras de sí mismas, pero a medida que pasan por repetidas manipulaciones, como las mentiras y las gaslighting, un término que se refiere a hacer que alguien dude de su propia realidad, pierden la capacidad de distinguir la verdad de la mentira. Esta pérdida de confianza en uno mismo es una de las huellas más profundas que deja la manipulación psicológica. El aislamiento emocional es otro efecto que puede ser devastador. Los manipuladores son maestros en aislar a sus víctimas de amigos, familiares y otras fuentes de apoyo emocional. Al principio, pueden hacer que una persona se sienta única y especial, dándole toda su atención, pero luego comienzan a generar una barrera entre ellos y su círculo social. De repente, esa persona empieza a depender únicamente de la aprobación del manipulador, perdiendo sus conexiones con los demás, lo cual solo intensifica el control que el manipulador tiene sobre ellos. A medida que la manipulación avanza, otro de los efectos devastadores es la pérdida de autoestima. El manipulador, de manera sutil y constante, minará la autoimagen de la víctima. Les hará creer que no son suficientes, que no son dignos de amor, que todo lo que hacen está mal. Este ataque directo a la autoestima puede llevar a la persona a desarrollar una visión distorsionada de sí misma, viéndose incapaz de tomar decisiones importantes, siempre esperando la validación de los demás, especialmente del manipulador. Este proceso a menudo se denomina desempoderamiento. Una víctima que antes tenía confianza en sus habilidades y su juicio empieza a sentirse incapaz de hacer nada por su cuenta. Se convierten en sombras de lo que eran, siempre buscando la aprobación, nunca seguros de sus propios pasos. El efecto más peligroso de todos, sin embargo, es el daño emocional a largo plazo. Las víctimas de manipulación no solo se sienten heridas en el momento, sino que muchas veces este daño se convierte en trauma emocional que puede persistir por años. Los síntomas de ansiedad, la depresión y los trastornos de estrés postraumático, TEPT, son comunes entre aquellos que han sido manipulados durante largos periodos. La manipulación deja cicatrices profundas que, aunque invisibles, pueden afectar todas las áreas de la vida de la víctima, desde sus relaciones personales hasta su desempeño en el trabajo y su bienestar general. Lo más aterrador de todo es que, a menudo, el manipulador ni siquiera es consciente de los efectos que está causando. Para ellos, es simplemente un juego de poder, control y dominación emocional. Pero para las víctimas, las consecuencias pueden ser devastadoras. ¿Cómo podemos protegernos de estos efectos? El primer paso es reconocer los signos de manipulación y comprender que el daño psicológico no es siempre inmediato ni visible. Las manipulaciones pueden ser sutiles al principio, pero sus efectos se acumulan con el tiempo. Ser conscientes de los juegos mentales que los manipuladores juegan es esencial para detener el ciclo antes de que cause estragos en nuestra mente y emociones. Otro paso crucial es buscar ayuda externa. No estamos destinados a afrontar el daño psicológico solos. La intervención de un terapeuta, un amigo cercano o incluso un libro que nos hable sobre la manipulación, como el Manual de Psicología Oscura, puede ser el primer paso hacia la sanación. En resumen, los efectos psicológicos de la manipulación no solo son peligrosos, sino que a menudo son irreparables si no se actúa a tiempo. La confusión, el aislamiento, la pérdida de autoestima y el daño emocional a largo plazo son consecuencias que pueden cambiar la vida de una persona para siempre. Por eso, aprender a reconocer y detener la manipulación es crucial para preservar nuestra salud mental y emocional. Si te interesa aprender más sobre cómo protegerte de estos efectos psicológicos y otras técnicas de manipulación, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando cómo combatir la psicología oscura y ganar poder sobre nuestra mente y emociones. En el siguiente capítulo, hablaremos sobre cómo identificar y contrarrestar el gaslighting, una de las tácticas más devastadoras que los manipuladores utilizan para destruir nuestra percepción de la realidad. No te lo pierdas.
Cuando empezamos a entender la psicología oscura y cómo los manipuladores operan, uno de los sentimientos más comunes es la sensación de vulnerabilidad. Sabemos que los manipuladores están a la espera, listos para aprovechar cualquier debilidad que podamos tener. El miedo de caer en sus garras puede ser abrumador, pero lo más importante es que sí podemos defendernos. En el Manual de Psicología Oscura, Michael Pace no solo nos explica cómo los manipuladores nos afectan, sino que también nos brinda herramientas para protegernos y defendernos de ellos. La buena noticia es que no estamos indefensos. Si reconocemos las señales y aplicamos las estrategias correctas, podemos evitar caer en sus trampas. La primera defensa esencial es algo que parece obvio, pero es sorprendentemente fácil de olvidar: conocer nuestras propias emociones y límites. La autocomprensión es la clave para prevenir que alguien aproveche nuestras inseguridades. Cuando conocemos nuestras vulnerabilidades, podemos protegerlas y, sobre todo, podemos identificar cuando alguien está intentando explotarlas. Esto nos lleva al siguiente paso: establecer límites saludables. Los manipuladores son expertos en invadir los límites de los demás, y lo hacen poco a poco. Puede empezar con pequeñas peticiones o comentarios que no parecen ser importantes, pero a medida que avanzan, se vuelven más invasivos y controladores. La mejor forma de evitar que esto suceda es aprender a decir no. Establecer límites firmes desde el principio es fundamental. No tengas miedo de rechazar una petición, de cuestionar una intención o de dejar claro que algo no te parece correcto. Para ponerlo en perspectiva, imagina que un manipulador te pide algo que no quieres hacer. Si no tienes el hábito de decir no, podrías ceder. Pero, en el momento que te sientes incómodo o invadido, es fundamental que establezcas tus límites. Decir no no solo es un acto de protección, sino que también le envía al manipulador un mensaje claro de que no permites que te controlen. Ahora bien, aunque el conocimiento de uno mismo y la capacidad de poner límites son fundamentales, hay una técnica aún más poderosa que los manipuladores temen: la asertividad emocional. La asertividad es la capacidad de expresar nuestras necesidades y deseos de una manera clara y respetuosa, sin ceder ante las presiones externas ni volverse agresivos. Los manipuladores intentarán jugar con nuestras emociones, pero si somos asertivos, podemos enfrentar sus tácticas de manipulación sin caer en su juego. Por ejemplo, si un manipulador intenta hacerte sentir culpable por algo que no has hecho, puedes responder de forma asertiva pero calmada: entiendo que te sientas así, pero esa no es mi responsabilidad. Este tipo de respuestas neutraliza la manipulación sin confrontación excesiva. Otro principio clave es mantener una mentalidad crítica. Los manipuladores se alimentan de la falta de cuestionamiento. Si aceptas todo lo que te dicen sin poner en duda sus palabras o intenciones, serás una presa fácil. La clave aquí es siempre cuestionar. Pregúntate: ¿por qué esta persona está haciendo esto? ¿Qué está ganando al manipularme de esta manera? ¿Qué interés tiene en que cambie mi punto de vista? Además de cuestionar, otra estrategia eficaz es rodearte de personas que te respalden. Los manipuladores, por lo general, intentarán aislar a sus víctimas para que no tengan apoyo, pero si estás rodeado de amigos, familiares o colegas que te valoran y te entienden, será mucho más fácil detectar manipulación. Ellos podrán ofrecerte una perspectiva externa y ayudarte a ver cosas que tal vez no puedes notar por ti mismo cuando estás bajo la influencia de un manipulador. Además de rodearte de personas que te apoyan, es importante desarrollar la autoafirmación constante. Los manipuladores buscan socavar tu autoestima para que dependas de ellos. Por lo tanto, recuerda constantemente tu valor y capacidad. Reflexiona sobre tus fortalezas, sobre lo que eres capaz de lograr, y no dejes que nadie te haga sentir menos. La autoconfianza es una de las defensas más poderosas contra los manipuladores. Y hablando de autoconfianza, es fundamental recordar que nunca debemos dejar de aprender y educarnos. Conocer las tácticas y estrategias que los manipuladores usan es uno de los mayores escudos que podemos tener. El simple hecho de entender cómo funcionan estas dinámicas nos da el poder de detectar señales tempranas y desarmar las intenciones de los manipuladores antes de que puedan tener un impacto negativo en nuestra vida. Finalmente, el Manual de Psicología Oscura de Michael Pace enfatiza la importancia de la resiliencia emocional. Aunque la manipulación psicológica puede dejarnos marcas, es posible recuperarnos y aprender de las experiencias. Cada vez que enfrentamos una situación manipuladora y conseguimos defendernos con éxito, estamos fortaleciendo nuestra capacidad emocional para manejar futuras manipulaciones. El arte de defenderse no es una habilidad que se adquiere de la noche a la mañana,
pero con práctica, refuerzo constante de los límites personales y una mentalidad crítica, es posible protegernos y desactivar las tácticas manipuladoras. El verdadero poder no radica en la habilidad de luchar contra un manipulador, sino en el dominio de uno mismo, la autoconfianza y la capacidad de mantener la calma y el control emocional. En el siguiente capítulo, te enseñaremos cómo restaurar tu autoestima después de haber sido manipulado. Aprenderás a sanar las cicatrices emocionales y a recuperar el control sobre tu vida. Mantente atento. Cuando hablamos de manipulación psicológica, es fácil pensar que solo ocurre en escenarios extremos o en películas, pero la verdad es que todos estamos expuestos a este tipo de comportamiento en diferentes niveles, tanto en nuestras relaciones personales como profesionales. El Manual de Psicología Oscura de Michael Pace no solo nos da una visión general de las tácticas manipuladoras, sino que también nos muestra cómo estas situaciones ocurren en la vida real, más importante aún, que podemos aprender de ellas. Uno de los casos más reveladores en el libro es el de una mujer que, durante años, estuvo atrapada en una relación con un manipulador emocional. Ella comenzó como una persona completamente segura de sí misma, pero con el tiempo, fue perdiendo su identidad y su independencia emocional debido a las constantes manipulaciones de su pareja. Este manipulador utilizaba tácticas como el gaslighting, una forma de manipulación emocional donde hace que la víctima dude de su propia percepción de la realidad. Poco a poco, ella comenzó a sentirse incapaz de tomar decisiones por sí misma. Su autoestima se desplomó, y su vida estaba completamente controlada por la voluntad de su pareja. Lo impactante de este caso es que la mujer no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo hasta que, después de varios años de terapia, pudo ver cómo había sido controlada por un patrón sutil de manipulación. Durante todo ese tiempo, pensaba que ella era la causa de los problemas en su relación, y nunca imaginó que estaba siendo manipulada de manera tan elaborada. Este caso nos enseña una lección fundamental. Los manipuladores no siempre son obvios. De hecho, la mayoría de las veces se presentan como personas encantadoras, incluso amorosas y comprensivas. La manipulación se infiltra lentamente, a menudo disfrazada de preocupación o afecto, y es por eso que es tan difícil de detectar. La lección aquí es clara: no ignores las pequeñas señales. Si algo no se siente bien, si alguien constantemente cuestiona tu realidad o te hace sentir culpable por tus emociones, es momento de poner atención. Otro caso interesante es el de un hombre que trabajaba en un entorno corporativo tóxico. Su jefe, un experto manipulador, lo utilizaba para que realizara tareas adicionales sin remuneración adicional, presentándolo ante otros empleados como el superhéroe que siempre estaba dispuesto a hacer el trabajo extra. Al principio, el hombre se sintió halagado por la atención, pero con el tiempo, notó que su jefe lo usaba para fines personales. Además, se le hacía sentir que su valor como empleado dependía únicamente de su disponibilidad para trabajar horas extras, sin recibir reconocimiento o compensación adicional. La manipulación fue tan sutil que el hombre no se dio cuenta de que estaba siendo explotado hasta que un colega le hizo ver la situación. La lección aquí es que el entorno laboral también puede ser un caldo de cultivo perfecto para la manipulación. Los manipuladores en el lugar de trabajo a menudo utilizan tácticas de explotación emocional y reconocimiento falso para hacer que sus empleados se sientan responsables de tareas que no deberían estar haciendo. El reconocimiento vacío es uno de los métodos más efectivos para crear dependencia en los manipuladores, ya que hace que la víctima crea que su valor está ligado a su rendimiento. Este caso nos enseña que debemos reconocer nuestros derechos y no permitir que nadie nos explote emocional o profesionalmente. Un tercer caso de manipulación ocurrió dentro de una familia, donde un hijo adulto era constantemente manipulado por su madre. Ella usaba tácticas de culpabilidad emocional para que su hijo cumpliera con sus demandas, aunque éstas le causaran estrés y conflicto interno. Si el hijo expresaba alguna queja o decía que necesitaba espacio, la madre inmediatamente lo hacía sentir que estaba fallando como hijo. Esto creó un ciclo donde el hijo sentía la obligación de cumplir con las demandas de su madre, aunque esto afectara su salud mental y su bienestar. Este caso nos enseña que la manipulación emocional no tiene fronteras y puede ocurrir en cualquier tipo de relación, incluso en las más cercanas, como la familia. El manipulador puede usar tácticas de culpabilidad para que te sientas responsable de su felicidad, y esto puede hacerte sentir que no puedes decir no sin causar un daño emocional a la otra persona. La lección más importante aquí es que los lazos familiares no deben ser un justificante para permitir manipulación emocional. Las relaciones deben basarse en el respeto mutuo,
y no en el control y la explotación emocional. En cada uno de estos casos, las víctimas fueron manipuladas de manera diferente, pero todas tenían algo en común. No se dieron cuenta de que estaban siendo manipuladas hasta que fue casi demasiado tarde. La manipulación no solo afecta la mente y las emociones de una persona, sino que también puede destruir su autoestima, su autonomía y su capacidad para tomar decisiones sanas para sí misma. Entonces, ¿qué podemos aprender de estos casos? 1. Reconocer las señales tempranas de manipulación es vital. No dejes que las pequeñas mentiras o la culpa emocional pasen desapercibidas. Escucha a tu intuición. 2. Establecer límites claros desde el principio es esencial. No permitas que alguien cruce tus fronteras emocionales sin tu consentimiento. 3. El gaslighting es una de las tácticas más peligrosas. Si alguna vez te sientes como si estuvieras perdiendo el control de tu realidad, busca apoyo externo y evalúa la situación de manera objetiva. 4. No te dejes engañar por las apariencias. Los manipuladores son maestros en el arte de la falsa apariencia. Si algo no se siente bien, probablemente no lo sea. Finalmente, lo más importante es recordar que no estamos indefensos. Aprender a identificar los patrones de manipulación y tomar acción para proteger nuestra salud mental es esencial. Si algo no te suena bien, si sientes que te están utilizando o manipulando, no dudes en buscar ayuda y aprender cómo protegerte emocionalmente. Si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo evitar la manipulación y fortalecer tu capacidad de defensa emocional, suscríbete al canal. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo sanar después de haber sido manipulado y cómo reconstruir tu autoestima. No te lo pierdas. La psicología oscura no es solo un concepto abstracto o una serie de técnicas que se encuentran en los libros. Es algo que tiene un impacto real y tangible en nuestras vidas, especialmente en nuestras relaciones personales. Como hemos aprendido a lo largo de este viaje con el Manual de Psicología Oscura de Michael Pace, las tácticas manipuladoras no están confinadas a situaciones extremas o manipuladores maliciosos. A menudo, se infiltran en nuestra vida cotidiana de una manera mucho más sutil y silenciosa, afectando cómo nos relacionamos con los demás. Las relaciones personales, ya sean de pareja, familiares o amistades, son especialmente vulnerables a la influencia de la psicología oscura. Los manipuladores utilizan herramientas psicológicas tan complejas que no siempre somos conscientes de que las estamos experimentando hasta que ya es demasiado tarde. Por eso, reconocer estos patrones en nuestra vida cotidiana es fundamental para proteger nuestras relaciones y asegurar que se mantengan saludables. Uno de los aspectos más peligrosos de la psicología oscura en las relaciones es el control emocional. Los manipuladores buscan constantemente la forma de manejar las emociones de los demás para conseguir lo que desean. Esto puede ocurrir en una pareja, cuando uno de los miembros comienza a jugar con los sentimientos del otro para hacerle sentir culpa, inseguridad o ansiedad. Este tipo de manipulación emocional es a menudo tan sutil que, al principio, puede parecer solo una disputa normal o un malentendido. Sin embargo, las tácticas de gaslighting, culpabilización y inducir miedo son mucho más profundas y destructivas de lo que parecen. Por ejemplo, imagina que estás en una relación en la que cada vez que expresas una preocupación o necesidad emocional, la otra persona te hace sentir que estás exagerando o que te estás equivocando. A lo largo del tiempo, te empiezas a dudar de ti mismo y de tus percepciones. Este es uno de los síntomas clásicos del gaslighting, una táctica manipuladora en la que el manipulador distorsiona la realidad de tal manera que te hace sentir que tus pensamientos o emociones son irrelevantes o inapropiados. Esto, lamentablemente, puede llevar a una dependencia emocional insana, donde la víctima de la manipulación comienza a necesitar la aprobación del manipulador para validar su propia percepción de la realidad. Las víctimas de este tipo de manipulación emocional pueden volverse incapaces de tomar decisiones por sí mismas porque constantemente se sienten inseguras o temerosas de cometer errores, especialmente si el manipulador ha logrado hacerles creer que no son capaces de tomar buenas decisiones por sí mismos. Las relaciones familiares también están sujetas a los efectos de la psicología oscura, aunque de una forma algo diferente. Los manipuladores dentro de la familia, como los padres o incluso los hermanos, pueden usar tácticas de control emocional más sutiles, como la culpabilidad o el chantaje emocional. Esta dinámica es común en familias donde los miembros esperan que otros antepongan el bienestar de los demás antes que el propio, lo que puede generar una falta de autonomía emocional. Las expectativas desmedidas, como si me quieres, debes hacer esto por mí, son claras señales de manipulación psicológica.
En el caso de las amistades, la psicología oscura puede entrar en juego cuando uno de los amigos constantemente pone a prueba los límites de los demás, sin considerar su bienestar o sus deseos. El amigo manipulador puede utilizar tácticas de victimización, haciéndote sentir responsable por su felicidad o bienestar. En ocasiones, este tipo de amigos pueden llevarnos a sentir que debemos sacrificarnos por ellos, incluso cuando eso va en contra de lo que realmente necesitamos. Este comportamiento se disfraza bajo la premisa de la amistad y el apoyo mutuo, pero en realidad es una forma insidiosa de control emocional. Además de las tácticas de manipulación y control, la psicología oscura también se infiltra en nuestras relaciones a través del miedo y la inseguridad. Un manipulador puede usar amenazas implícitas, chantaje emocional o intimidación para mantener a las personas a su alrededor en un estado de constante tensión. Este miedo sutil puede hacer que te sientas ansioso o culpable por cosas que no deberían generar culpa o ansiedad. La inestabilidad emocional que crean estos manipuladores genera un ambiente tóxico, donde las personas sienten que están caminando sobre cáscaras de huevo, temerosas de las reacciones de los demás. Es crucial, entonces, que seamos conscientes de cómo la psicología oscura afecta nuestras relaciones cotidianas. En lugar de aceptar este comportamiento como algo normal, debemos aprender a reconocer las señales de manipulación. Si una relación te hace sentir constantemente ansioso, inseguro o culpable, es importante que te tomes un tiempo para reflexionar y evaluar si realmente estás en una relación saludable y respetuosa. Una de las lecciones más valiosas que nos deja el Manual de Psicología Oscura es que nuestro valor no debe depender de los demás. En las relaciones, debemos mantener nuestra autonomía emocional y entender que no estamos obligados a complacer o aceptar manipulaciones para ser queridos o aceptados. El amor y el respeto en una relación deben ser incondicionales, sin juegos mentales ni tácticas de control emocional. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Primero, aprende a poner límites claros. Si algo no te parece correcto o sientes que alguien está manipulando tus emociones, no tengas miedo de expresar tus sentimientos de forma asertiva. No tienes que justificar tus decisiones o tu bienestar ante nadie. Además, rodea tu vida de relaciones que te eleven en lugar de aquellas que te drenan emocionalmente. Es importante recordar que la manipulación psicológica no solo ocurre en relaciones íntimas o familiares, también se presenta en el trabajo, entre amigos e incluso en situaciones cotidianas. Las tácticas de manipulación son poderosas porque son difíciles de detectar, pero una vez que las identificamos, podemos tomar acción para protegernos y evitar que afecten nuestra paz mental. En el próximo capítulo, profundizaremos en cómo fortalecer nuestra autoestima y cómo crear relaciones saludables y basadas en el respeto mutuo, sin caer en los patrones tóxicos de la psicología oscura. Cuando hablamos de psicología oscura, muchos piensan en manipuladores maliciosos o en algo reservado solo para expertos en comportamiento humano. Sin embargo, hay una razón poderosa por la que todos deberíamos tener una comprensión profunda de este tema. La psicología oscura no es solo un campo de estudio que se aplica a situaciones extremas o a personas malvadas. En realidad, está presente en todas las áreas de nuestras vidas. Estudiar psicología oscura no solo te permite protegerte de manipulaciones externas, sino que también te da el poder de comprender la complejidad de las relaciones humanas, detectar dinámicas tóxicas y fortalecer tu sentido de autonomía emocional. ¿Alguna vez te has sentido vulnerable o atrapado en una relación o situación que, con el tiempo, te hizo dudar de ti mismo? Esas dudas o sentimientos de inseguridad pueden estar directamente relacionados con técnicas de manipulación sutiles. Por eso, aprender sobre la psicología oscura no es solo una herramienta de defensa. Es una estrategia para ganar control sobre tu vida emocional. Al estudiar este campo, no solo te conviertes en alguien más consciente de los juegos psicológicos a los que podrías estar expuesto, sino que también te habilita para proteger a los demás. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación en la que un ser querido o un amigo estaba siendo manipulado por otra persona y sentías que no sabías qué hacer al respecto? Conociendo las señales de la psicología oscura, puedes ofrecerles un consejo más sabio, alertarlos de posibles manipulaciones y ayudarles a recuperar su poder personal. Una de las razones más poderosas para estudiar este tema es que nos ayuda a reconocer patrones en nuestra vida cotidiana que podrían estar afectando nuestras relaciones, decisiones y bienestar. A menudo, los manipuladores no son figuras maliciosas que conocemos desde el principio. Pueden ser personas cercanas a nosotros, una pareja, un amigo, un compañero de trabajo, o incluso un jefe.
Estos individuos no siempre lo hacen de manera intencionada, pero sus tácticas pueden tener consecuencias devastadoras a largo plazo. Por otro lado, entender cómo funcionan las tácticas manipulativas también nos permite aplicar el conocimiento en nuestra vida diaria de una manera ética y consciente. Si bien muchos de los conceptos que encontramos en la psicología oscura pueden parecerse a técnicas de control, lo que realmente importa es cómo utilizamos este conocimiento. No se trata de usar la psicología oscura para manipular a otros, sino de aprender a protegernos y manejar nuestras interacciones con mayor sabiduría y conciencia emocional. Además, estudiar este campo nos permite también reflexionar sobre nuestro propio comportamiento. Todos, en algún momento, hemos sido influenciados por nuestras emociones o deseos. La psicología oscura no es solo sobre los manipuladores, también es una invitación a preguntarnos cómo nos comportamos en nuestras relaciones. ¿Somos completamente transparentes en nuestras intenciones? ¿A veces caemos en patrones de manipulación sin darnos cuenta? Al reflexionar sobre estas preguntas, podemos mejorar nuestras interacciones y asegurarnos de que estamos actuando desde un lugar de respeto y autenticidad. Otra razón clave para estudiar la psicología oscura es que nos brinda las herramientas para reconocer patrones en el mundo social y profesional. Vivimos en una sociedad donde los medios de comunicación, la publicidad y las redes sociales están constantemente usando técnicas psicológicas para influir en nuestras decisiones. ¿Sabías que las marcas utilizan tácticas psicológicas avanzadas para que compremos productos, sin que seamos completamente conscientes de ello? Al comprender cómo funcionan estos mecanismos, puedes tomar decisiones más informadas y resistir la presión externa. Estudiar psicología oscura también nos ayuda a fortalecer nuestra resiliencia emocional. El conocimiento es poder, y entender cómo los manipuladores operan te da un escudo protector emocional. Te vuelve menos vulnerable a las críticas destructivas, a las manipulaciones y al control psicológico. Además, al aprender sobre estas dinámicas, también podemos desarrollar una mayor empatía hacia los demás, porque comprender cómo funcionan las manipulaciones te permite ser más compasivo y menos crítico con las personas que podrían estar atrapadas en estas dinámicas. El hecho de que la psicología oscura también esté presente en las relaciones laborales y políticas lo hace aún más importante. Las técnicas de manipulación no solo se encuentran en el ámbito personal, sino también en las dinámicas profesionales y en el mundo de los negocios. Un manipulador en el trabajo podría ser alguien que utiliza las emociones de los demás para ascender de posición o tomar crédito por los logros ajenos. Conocer las tácticas de la psicología oscura te permite protegerte no solo en tu vida personal, sino también en tu carrera profesional, evitando ser manipulado por compañeros o superiores. Estudiar psicología oscura también te brinda el poder de cambiar el curso de tus relaciones. Muchas veces, las personas siguen en relaciones tóxicas o manipulatorias porque no saben cómo salir de ellas o no pueden reconocer los patrones que las mantienen atrapadas. Al aprender a detectar la psicología oscura, puedes cambiar radicalmente la forma en que te relacionas con los demás, mejorando tu bienestar emocional y fortaleciendo tu autoestima. Por último, la psicología oscura te da la habilidad de tomar decisiones conscientes. Nos enfrentamos a decisiones en la vida cotidiana que pueden estar teñidas de emociones intensas, presiones externas o manipulación. El conocimiento sobre las tácticas manipulativas y psicológicas te ofrece una mayor claridad mental para tomar decisiones alineadas con tus valores y objetivos personales. En resumen, estudiar psicología oscura no es una invitación a aprovecharse de los demás, sino una estrategia de empoderamiento personal. Al entender cómo funciona la manipulación, puedes protegerte, establecer límites saludables y tomar decisiones más informadas en todos los aspectos de tu vida. La psicología oscura no tiene por qué ser un tema oscuro y aterrador. Cuando se utiliza de manera consciente, es una herramienta de defensa poderosa que nos permite vivir de forma más libre, segura y auténtica. En el siguiente capítulo, profundizaremos en cómo implementar todo lo aprendido en la psicología oscura para fortalecer tu vida emocional y crear relaciones más auténticas y saludables. Ahora que hemos recorrido todo el viaje a través de la psicología oscura, es momento de reflexionar sobre lo que hemos aprendido y cómo podemos utilizar este conocimiento para empoderarnos. La psicología oscura no es solo un conjunto de técnicas de manipulación o estrategias para entender a los manipuladores. En su núcleo, es una herramienta que nos da el poder de tomar control de nuestras vidas, relaciones y decisiones. Y lo más importante, nos ofrece la posibilidad de ser más conscientes de las dinámicas emocionales que afectan nuestra cotidianidad. Lo primero que debes tener claro es que,
Aunque el término psicología oscura pueda sonar negativo o perturbador, su verdadero propósito no es enseñarnos a manipular, sino a protegernos. A través de este conocimiento, podemos detectar patrones de comportamiento en otras personas, y lo que es aún más crucial, reconocer las señales de manipulación en nosotros mismos. Todos somos vulnerables en algún momento a las presiones externas, pero tener las herramientas adecuadas nos permite defender nuestra autonomía emocional y tomar decisiones basadas en nuestra verdad y nuestros valores. Lo interesante de la psicología oscura es que no se trata de estar a la defensiva todo el tiempo. El objetivo final de comprender estas dinámicas es llegar a un punto en el que no tengamos que preocuparnos de ser manipulados, porque hemos desarrollado una mentalidad sólida y una inteligencia emocional que nos permite actuar con sabiduría y determinación en todas nuestras interacciones. El conocimiento es liberador y, en este contexto, se convierte en una auténtica arma de defensa contra aquellos que intentan controlar nuestras emociones o acciones. En este camino de empoderamiento, también debemos recordar que la psicología oscura no solo se aplica en las relaciones tóxicas. Nos ofrece la posibilidad de comprender mucho más sobre la naturaleza humana, y cómo las emociones, la persuasión y la manipulación son parte de la vida cotidiana, no solo en un sentido negativo, sino también en el ámbito personal, profesional y social. Como seres humanos, estamos constantemente influenciados por los demás, pero entender cómo ocurre esta influencia nos permite tomar el control de nuestras decisiones y mejorar nuestras relaciones. Ahora bien, no se trata solo de identificar los manipuladores o de saber cómo defendernos, sino también de prevenir caer en dinámicas de manipulación. Y esto empieza con el conocimiento de uno mismo. ¿Te has puesto alguna vez a pensar en las creencias o patrones que arrastras de tu infancia, o en cómo esas creencias pueden influir en tus decisiones actuales? La psicología oscura también nos invita a hacer un trabajo interno, a darnos cuenta de nuestras propias vulnerabilidades y a ser responsables de nuestras emociones. Al hacerlo, nos convertimos en personas más resilientes, más preparadas para navegar las complejidades de las relaciones humanas. Además, al estar más conscientes de las dinámicas manipulativas, empezamos a tomar decisiones con mayor autonomía, sin dejar que las emociones o las presiones externas nos desvíen de nuestro camino. Es crucial que sigamos aplicando lo que hemos aprendido, no solo para protegernos, sino también para promover un ambiente más saludable a nuestro alrededor, al ser más conscientes de cómo nuestras acciones y palabras afectan a los demás. Un aspecto interesante de todo esto es que, al empoderarnos con este conocimiento, podemos influir de manera positiva en las personas que nos rodean. Si bien la psicología oscura ha sido históricamente vista de manera negativa, es posible usarla de forma ética para mejorar nuestras relaciones, ya sea en el trabajo, en nuestras amistades o con nuestras parejas. La idea no es manipular, sino ser más conscientes de cómo nuestras palabras y comportamientos impactan en los demás, y cómo podemos comunicar nuestras necesidades y límites de una manera respetuosa. ¿Por qué es tan valioso este conocimiento? Porque no solo te ayuda a protegerte de manipuladores, sino que te da las herramientas para vivir de manera más auténtica y segura. Al estar más consciente de las tácticas psicológicas que existen, no solo las reconocerás en los demás, sino también serás más capaz de identificar y gestionar tus propias reacciones emocionales. Es un camino hacia la autonomía personal, donde cada decisión que tomes, cada relación que construyas y cada interacción que tengas será más alineada con tu verdadero ser. En conclusión, el conocimiento de la psicología oscura es más que solo una defensa contra los manipuladores. Es una forma de vida. Nos permite tomar las riendas de nuestras emociones, entender las dinámicas sociales y proteger nuestra salud mental. Nos da las herramientas necesarias para crecer como individuos y vivir de manera más intencional y consciente. Este tipo de conocimiento nos ofrece una visión más clara de la realidad emocional que nos rodea, permitiéndonos tomar decisiones que nos acerquen a lo que realmente queremos y merecemos. Si hay algo que quiero que saques de todo este contenido, es que el empoderamiento viene del conocimiento. Cuanto más entiendas sobre las dinámicas de manipulación y persuasión, más capaz serás de tomar control de tu vida y de las relaciones que eliges cultivar. Y por último, recuerda que protegerte de la psicología oscura no es solo sobre defenderte de otros, sino también sobre proteger tu propia paz interior y tu bienestar emocional. En los próximos videos, profundizaremos en cómo aplicar todas estas estrategias para fortalecer nuestras relaciones y fomentar un entorno emocionalmente saludable. Si no te has suscrito aún,
Hazlo ahora para seguir aprendiendo sobre cómo puedes transformar tu vida y tus relaciones a través del conocimiento y la conciencia emocional.